Para empezar a explicar las estrategias comunicativas que lograrían la validación y respeto de los derechos de las mujeres, es necesario entender qué es la violencia y agresiones que las mujeres sufren en la sociedad. La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto violento basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y las niñas abarca con carácter no limitativo la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado. Es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Este tipo de violencia tiene grandes consecuencias físicas, económicas, psicológicas sobre las mujeres y las niñas, y tanto a corto como a largo plazo al impedirles participar plenamente y en pie de la igualdad en la sociedad. Existen muchos tipos de violencia, pero entre los más destacados se encuentra la violencia física, la violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica y la violencia emocional. Los medios de comunicación toman un rol de gran importancia al momento de hablar de estrategias que evitan la violencia en contra de la mujer. Estos, al ser un medio de transformación cultural llenos de influencia, son clave para evitar situaciones donde las mujeres se sientan en cualquier tipo de estado vulnerable. Se puede lograr evitar discursos y comportamientos sexistas en la sociedad, eliminar modelos de violencia que refuerzan las discriminaciones y la normalización de estos, y exigir respeto de los derechos humanos de las mujeres. Si bien sabemos que en la mayoría de los casos existe una limitación a ciertas labores y espacios donde no se les da la oportunidad de explotar su potencial, esto puede ser cambiado con la creación y uso de la influencia para impulsar un empoderamiento femenino y generar una sensibilización de los medios de comunicación para lograr un espacio seguro, donde ellas tengan las mismas oportunidades y derechos que los demás. Con el tiempo, la voz de la mujer ha tomado fuerza y se ha logrado expandir el mensaje de preocupación y desesperación por el que pasan las mujeres. Se ha hecho aún más controversial durante los dos últimos siglos, XX y XXI, ya que diariamente leemos y oímos en medios de comunicación cómo los casos de violencia física y psicológica contra la mujer no paran y cada día son más descabellados. El nivel socioeconómico en el que se encuentra una mujer claro que define la probabilidad de sufrir o no algún tipo de violencia. Por un lado, si una mujer cuenta con las capacidades de ser independiente y conseguir sus propios recursos, esta va a tener un gran nivel de empoderamiento. Por el contrario, si hay una mujer que depende económicamente de un hombre, ésta en cualquier momento va a tener la posibilidad de recurrir a la violencia para mantener con miedo y en silencio a su pareja. Hay que tener en cuenta que el abuso de la mujer no conoce las clases sociales y lamentablemente se ve en todas partes. El alto nivel de violencia en mujeres y niñas se asocia con una menor actividad económica debido a que las mujeres que viven en hogares violentos tienden a dedicarse al hogar y no a buscar alguna oferta laboral que mejore su condición económica. Una posible solución que a nivel económico es y podría ser accesible para todas aquellas personas que tengan o hayan sido víctimas de algún tipo de abuso, ya sea psicológico, físico o sexual, es que tengan el acceso a políticas públicas en las cuales los ciudadanos y mayoritariamente las mujeres tengan acceso a portales de comunicación en los cuales puedan hacerle saber a las autoridades algunas inconformidades o eventualidades dentro de los sectores en los cuales habitan regularmente. Otra posible solución sería que implementaran algunas tecnologías que llegasen a los aparatos electrónicos de las personas y sobre todo a las que tienden a ser agresores. Mensajes de advertencia en los cuales se transmita la idea de que atentar contra la mujer es un delito mayor y que están siendo vigilados. Generar propagandas en la televisión de ser agresores. Mensajes de advertencia en los cuales se transmita la idea de que atentar contra la mujer es un delito mayor y que están siendo vigilados. Generar propagandas en la televisión que se advierte que cada día más se protege a la mujer y crear propagandas de televisión, talleres manuales físicos que puedan lograr identificar a un agresor. Ni las leyes ni la autoridad han podido acabar con los niveles de violencia en el país que hay. Por ello, hay que buscar formas posibles que a nivel económico puedan ayudar a disminuir con el abuso de niñas y mujeres. En primer lugar, esa cultura que va desde la negación a los derechos laborales, a la igualdad social, al aborto, a la educación, salud y progreso, que a la víctima la revictimiza, que al victimario lo aplaude por macho alfa, normas establecidas que tienen que ver con la doble moral, hipocresía,
miedo y el vivir de apariencias. Razones por las cuales se denuncian los abusos emocionales, físicos, sexuales y en consecuencia los feminicidios. Un buen método para disminuir esta problemática podría ser enseñar a las próximas generaciones. Hoy en día se ve como la sociedad trata de educar cada vez más a mucha gente para evitar este tipo de problemáticas. Demostrar la oposición a la cultura de la violación podría ser un gran avance, haciendo de esta cada vez más nula y con un rechazo total. Escuchar a esas víctimas y aprender para evitar este tipo de actos, para así poder proteger a muchas mujeres que podrían ser vulnerables. Incluir cada vez más a estas mujeres en aspectos deportivos, culturales y laborales. Muchas veces se les rechaza solo por ser mujeres. Sería bueno darles oportunidades y así que ellas puedan demostrarle a la sociedad que tienen las capacidades y el talento suficiente para ejercer este tipo de tareas. La situación violencia estructural contra las mujeres se ha agudizado, negando a las mujeres el acceso a la justicia y la protección judicial, así como las garantías de no repetición que pueden frenar la violencia en su contra y una reparación del daño con perspectiva de derechos humanos y género para ellas y sus familias. Es imperativo que se generen procesos que eviten la aplicación discrecional de la justicia por quienes la administran y procuran, fortaleciendo procesos de investigación y eficaces e impidiendo la impunidad. Los delitos y violaciones a los derechos humanos contra las mujeres que deben ser investigados por perspectiva de género, de infancia, de diversidad sexual, de derechos humanos. No existe la información pertinente para un mejor y mayor acercamiento a la realidad que viven estas mujeres. A niveles escolares, reconocer a quienes han sido víctimas de agresión es un poco difícil, por lo que si algún familiar o conocida se anima a contar su historia o su experiencia, escucharla es demasiado importante, porque cuando una mujer o niña cuenta su historia, está dando el primer paso para romper el ciclo del maltrato. Y esto se debe señalar desde el principio. Cabe recalcar que a las mujeres y niñas se les hace demasiado difícil compartir su historia. También se le tienen que enseñar a las mujeres, pero también a los hombres, los comportamientos seguros. Esto incluye la capacidad de reconocer las situaciones en las que pueden darse el abuso o la violencia y entender cómo evitar estas situaciones potencialmente arriesgadas y dónde encontrar ayuda. Este conocimiento puede reducir la vulnerabilidad de las mujeres frente al abuso y el riesgo de que la violencia se repita al contarte la situación a ti o a un adulto de confianza. Y por último, cuestionar las normas sociales y culturales y promover las relaciones de igualdad. El comportamiento y los estereotipos sociales y culturales relativos, por ejemplo, al género, la orientación sexual, la religión, la etnia y la discapacidad, aumenta el riesgo de acoso y de violencia.